Dios les bendiga, quiero que abran sus Biblias. Vamos a hablar en el libro de Gálatas, la epístola del apóstol San Pablo a la iglesia de Galacia. Dice así el libro de Gálatas capítulo 5 versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Amén. Tome asiento. Hermanos, dentro de los estudios y de los mensajes que hemos podido estar diciendo, estamos hablando de que la iglesia, no solo a nivel local o a nivel de regiones o de comuna, está viviendo el último tiempo, cuando Jesucristo venga y arrebate su iglesia, cuando los cristianos desaparezcan, sean raptados por el poder de Dios, porque la Biblia nos habla del rapto de la iglesia, de la tribulación, la gran tribulación y la segunda venida de Cristo. Después nos habla del milenio, que es el reino de Dios que se instaura en forma física, literal, 1000 años, y después viene otro periodo, ¿cierto?, cuando Satanás es lanzado al lago de fuego. Y la iglesia hoy está viviendo ese periodo de la tibieza espiritual, la tibieza donde la palabra de Dios está pasando por alto, donde el conocimiento teológico ha ido aumentando cada día más y hay muchas personas que han adquirido este conocimiento teológico, un conocimiento sobre Dios, la teología, todo lo que tiene que ver con Dios. Y nos estamos enfrentando nosotros a un tiempo de tibieza, a un tiempo de indiferencia y a un tiempo en donde nuestra humanidad está acomodando la forma moral en que cada uno quiere vivir como él quiere. Es decir, si a mí se me ha ocurrido que aquí en nuestra cultura, que dice, cierto, que tenemos que andar de tal forma, pongámosle algo, el hombre tiene que andar con un pantalón hasta la rodilla. Si a mí se me ocurre que tengo que andar con un pantalón hasta el tobillo, yo lo hago. Si se me ocurre que tiene que ser un short un poco más corto, yo lo hago. Es decir, cada cual está viviendo de acuerdo a su conducta y a sus percepciones morales, no que le han inculcado a través del tiempo o a través de la palabra o que sus padres le han transmitido, sino que hoy nosotros estamos viendo una conducta extraña que no fue así al principio. Ustedes piensen y devuélvanse unos años atrás, que la vida no era una vida tan loca como hoy. Mi hermana Rosita decía que las mamás tenían hasta 7 hijos, 12, 13 hijos, familias grandes. Y ellos se evocaban, se dedicaban a sus familias, a sus hijos. Y las conductas morales que existían en ese tiempo eran más rígidas que hoy. Y todo estaba establecido a través de la palabra del Señor. Pero hoy nosotros vemos que la mente del ser humano ha sido reprobada. ¿Por qué? Porque no se han acercado a Dios. Porque el hecho de haber conocido a Dios, de haber sabido de Dios. Quiero reafirmar un poco esto en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, hay algo allí muy interesante.
en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 21, dice: pues habiendo conocido a Dios, está hablando de los seres humanos de hoy, de este siglo, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, es decir, el razonamiento humano. Pero ese razonamiento acompañado de la obra de Satanás, que Satanás trata de invertir todo lo bueno de Dios, y a lo bueno trata de decirle que es malo, y a lo malo trata de decirle que es bueno. Es decir, estamos viviendo en un tiempo en que nuestro enemigo, el príncipe de las tinieblas, ha trabajado tanto en las mentes de los seres humanos que las cosas buenas que eran para nosotros ayer, nuestra conducta, nuestra vida moral, nuestra ética, nuestra cultura, que es buena, tratan de sacarla y poner su propia conducta, su propia cultura, de acuerdo a lo que ellos han visto o han vivido o son influenciados por el príncipe de las tinieblas. Es por eso que hoy vemos nuestras legislaciones que hoy tenemos en nuestro país, vemos todo una corrupción moral y una corrupción espiritual. ¿Me entiende? Porque incluso Jesús en muchas ocasiones llegó a decirle a la gente religiosa: ustedes no saben de qué espíritu son. Y si nosotros no nos sumergimos en la palabra de Dios, no sabremos también de qué espíritu somos. Es por eso que la iglesia de hoy, que está viviendo la tibieza, debe despertar, debe salir de ese cajón, debe salir de estar dormitando y comenzar a analizar su vida, no la vida de él o la vida de ella, sino cada cual debe velar por examinar su propia vida a la luz de la palabra de Dios. Porque hoy nuestra generación se ha fijado, y es una excusa diabólica y de este príncipe de este siglo que gobierna hoy en nuestro mundo, de poner en las mentes y en los corazones de las personas que una vez gustaron la benignidad de Dios, y ellos dicen: es que él, es que ella, es que este otro, es que el pastor, es que la iglesia me han dañado a mí. Pero cada persona individualmente debe analizar su vida, su persona, de acuerdo a la Escritura. Y de acuerdo a la Escritura, él en algún momento tendrá que rendir cuentas delante de Dios, no por la vida de él o de su hijo, de su hermano, sino deberá rendir cuentas por su propia vida. La Biblia dice que el Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre. Eso nos dice que cada uno debe de velar por sí mismo. Porque cada uno pagará por su propio pecado. El que es injusto pagará por su injusticia, y el que es justo será premiado por su justicia. Pero hoy vivimos un mundo que está al revés, hermanos. A usted le enseñan una buena cultura, pero usted inventa o trae otra de otro lugar y vive de acuerdo a otra cultura, cuando está viviendo una cultura en donde está insertado y trata de insertar lo que no está dentro de esa cultura. Está bien, nosotros vivimos y nos movemos por principios, pero si estamos en un lugar con una cultura y es ordenada y es de bendición, tiene que adaptarse a esa cultura y no traer su propia cultura para poder tratar de influir con su cultura en la cultura que estamos establecidos nosotros. El mundo está tratando de influenciar en las Sagradas Escrituras y en la vida teológica y cristiana. Sabe que Satanás trató de decirle a Jesús que a través de la palabra él también, Jesús, podía errar y podía fallar. Le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Trató de jugar con el Hijo de Dios, porque él sabía que la palabra de Dios era la verdad, pero la estaba usando mal.
Y a veces nosotros, nuestra vida espiritual, cuando estamos durmiendo, tratamos de usar la palabra, la escritura para justificarnos, pero la estamos ocupando mal, estamos alejándonos más de Dios y no sabemos de qué espíritu somos. El príncipe de este mundo gobierna este mundo. Y cuando Satanás le dijo a Jesús, todos estos reinos te daré, Jesús no le negó que los reinos eran de él, porque es verdad. Jesús dijo, el príncipe de este mundo está gobernando hoy. Y el gobierno, el imperio satánico está aplastando, está cada día hundiendo y robando la verdad de nuestros corazones. Es por eso que queremos tocar este tema. El versículo que estamos hablando dice, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es los deseos de la carne? Los deseos de la carne es nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestras pasiones, nuestras emociones. ¿Sabes? Sucedieron dos cosas en el Edén. Ojalá antes de haber pecado Adán y Eva hubieran comido del árbol de la vida, porque hubiésemos vivido para siempre. Y estaba programado que ellos comieran de ese árbol. Pero Dios les dijo, de este árbol ustedes no comerán. Del árbol de la ciencia, del bien y del mal, ustedes no pueden comer. Porque el día que ustedes coman de él, ciertamente morirán. Y Dios a veces nos habla, nos advierte. Pero como nuestra naturaleza está caída y está arruinada, escuchamos más a nuestra naturaleza humana caída. Porque hemos fallado, hemos caído. ¿Qué le enseña usted a los niños? ¿Le enseña las cosas malas, que aprendan cosas malas? No, tiene que enseñarles cosas buenas. ¿Sabe por qué? Porque el niño nace con las raíces pecaminosas. Su inclinación está hacia el mal. Y usted le dice, no hagas esto otro. Y jamás se les ocurre hacer algo bueno. ¿Sabe por qué? Porque su naturaleza está caída. Porque allá en el Edén sucedieron dos cosas. Adán y Eva comieron y se cumplió la palabra de Dios. El hombre murió. Pero alguien dirá, pero siguieron viviendo. Sí, pero la idea era que el hombre viviera eternamente. Y lo otro que sucedió es que su espíritu, con el cual el hombre se comunicaba con Dios, murió también. Dos cosas sucedieron. El espíritu del hombre murió. Y el cuerpo del hombre tiene que llegar a su fin, tiene que llegar a la tierra. Murió su espíritu y su cuerpo tiene que terminarse. Tenemos un fin. Pero a pesar de eso, Dios está llamando hoy a los hombres. Dios está tratando de recoger a los hombres, de traerlos, de buscarlos. Pero ¿cómo Dios podía traer a los hombres? ¿Cómo Dios podía rescatarlos de esa vana manera de vivir? Bueno, Dios establece con Israel un pacto. Y mire, Dios le da las leyes a Israel. ¿Para qué? Para mostrarles qué era bueno y qué era malo. Para que a través de ese conocimiento del bien y del mal, ellos pudieran acercarse por la parte buena a Dios. Es decir, Dios les dijo, ustedes tienen que hacer esto, otro, y aquí y allá, para que ustedes puedan agradarme a mí y yo pueda estar cerca y conversar con ustedes. Vamos a ver, para ser más claros, en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 24, y el versículo 3, después que Moisés habla con Dios y le da las leyes, les da las instrucciones para que Israel pueda acercarse a él y puedan ellos comunicarse y tener comunión, porque un Dios santo no puede comunicarse con un hombre pecador. Es por eso que Dios sacó al hombre del huerto. Lo sacó del huerto y lo puso fuera del huerto, porque el hombre hubiese vivido para siempre si hubiese comido y el pecado hubiera permanecido allí. Y en el huerto no podía haber pecado. Dice la Biblia, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho.
Es lo que el hombre, es lo que los seres humanos siempre decimos. Haremos todo lo que Dios nos ha dicho. Israel dijo, haremos todo lo que Dios ha dicho. Hicieron un pacto con Dios, hicieron una promesa con Dios. El versículo 7 dice, y tomó Moisés el libro del pacto y lo leyó a oídos de todo el pueblo, el cual dijo, otra vez haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Gloria al Señor. Si nos trasladamos a este tiempo y uno se pone a pensar, dice, ¿cuántas cosas yo he dicho y he prometido y no las he cumplido? ¿Cuántas veces hemos venido al altar y le hemos dicho, oh Dios, yo te serviré, sáname a mi hijo, dame un trabajo, dame más tiempo y yo te voy a servir y te voy a buscar? Bueno, no es novedad, ¿sabe? Israel no lo hizo. Pero Israel no lo hizo para que nosotros aprendiéramos a hacerlo. ¿Por qué? Porque detrás de eso, del no hacerlo, viene una consecuencia drástica para Israel. ¿Sabe? Israel pasaba cautivo, pasaba aprisionado, eran atacados, siempre estaban en problemas. ¿Por qué? Porque la desobediencia, mis hermanos, produce pecado y separación entre Dios y el hombre. Hay muerte espiritual, nos alejamos de Dios. La muerte en las Sagradas Escrituras no es aniquilación total del cuerpo, no. No es aniquilación, no es desaparecer. La muerte en la Sagrada Escritura es separación. Usted puede estar aquí, puede estar muerto, pero yo puedo estar junto a usted puede estar escuchando, pero está separado, aunque esté aquí, puede estar lejos de Dios o cerca de Dios, de acuerdo a su condición que usted tenga. La muerte es separación, nos aleja de Dios. Pero quiero decirle algo más. Israel desobedeció, Israel no hizo lo que tenía que hacer. Pero Dios dijo, no puedo quedarme así, no puede ser que los seres humanos no puedan ni tengan una oportunidad para acercarse a mí. ¿Sabe por qué? Porque cada principio, cada mandamiento que Dios le dio a Israel, podían cumplir 2 o 3, pero si fallaban en uno de ellos, no había nada bueno, estaban nuevamente muertos. Es como subir una escalera. Es como llegar al 5º piso de la escalera y si en el 6º piso hay algo que yo no cumplo, me derrumbo y vuelvo de nuevo hacia abajo y comienzo de nuevo a subir. Así es la ley. Cuando uno quiere vivir por la ley de la obligación, porque está escrito, porque Dios lo dijo, porque es su palabra, y quiere hacerlo a como dé lugar sin que Dios haya hecho un cambio radical, es decir, sin que su espíritu que murió en el Edén, Él no lo resucite a una nueva creación, usted va a vivir bajo la ley y va a estar siempre condenado. Porque la salvación no es por obras, no es por lo mejor que yo pueda hacer, no es por todo lo que yo pueda dar. ¿Qué pasaría con los pobres? Si la salvación fuera por las obras, ¿qué pasaría con ellos? Todos se irían directo al infierno porque solo los ricos podrían hacer buenas obras. Entonces no es por obras esto, ni es por lo que yo hago, ni es porque si voy a la iglesia, ni es porque si me levanto más temprano. Antes de eso tiene que haber un cambio. Nuestro cuerpo está muerto. Estamos muertos. Estamos muertos sin Cristo, vamos derecho a la tumba. Pero aquellos que creen en Cristo, sus cuerpos van a resucitar. Y aquellos que creen su espíritu y han aceptado a Jesús, su espíritu está resucitado y ya el Espíritu de Dios está sobre ustedes. ¿Sabe? Si alguien aceptó a Jesús como Salvador y Señor, tenga por seguro que su Espíritu Santo está en usted, que el Espíritu de Dios está allí, que el Espíritu de Dios lo trajo acá. Si usted no vino obligado, es porque el Espíritu está trabajando ahí. Si usted vino obligado o algo le pesa o hay una carga sobre usted,
está viviendo por la ley. Y si vive por la ley, tiene que venir a la cruz y arrepentirse para que el Espíritu de Dios lo renueve, lo reviva y lo despierte. Hoy vivimos tiempos de tibieza y esto es peligroso, iglesia. A mí me da mucha pena cuando los hombres son de doble ánimo, inconstantes. Dios no quiere esto. Dios no quiere que seamos como la onda de la mar, que vamos y venimos. No, Dios en el primer pacto mostró su ley. Él sabía que los hombres no podían cumplirla. ¿Pero por qué hizo eso? Porque tenía otro pacto nuevo en el cual los hombres iban a vivir por la fe. Por la fe en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Porque Jesús tomó nuestros pecados, cumplió la ley, todo lo que Él puso en el libro, lo que el pueblo de Israel dijo, nosotros lo haremos, no lo hicieron, Jesús lo hizo. Y fue a la cruz. Y no fue solo, fue con todos nosotros a la cruz, fue crucificado y pagó todo lo que nosotros no pudimos hacer con la ley. Él lo cumplió y salvó a Israel y salvó a todos los que creen en Él. Mire lo que dice la palabra de Dios. El Señor, cuando vio que Israel no podía cumplir y que estaban viviendo por la obligación y nadie pudo hacer lo que está establecido en la ley, dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. Un nuevo pacto, es decir, el pacto que hizo con Moisés en el monte y que fue cubierto con sangre. Israel mismo lo invalidó. Dice la Escritura: no como el pacto, haré un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano y los sacó de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Israel se divorció de Dios, invalidaron el pacto de la ley, no pudieron cumplir la ley. Por lo tanto, como no pudieron hacerlo, Dios dijo: yo haré un nuevo pacto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Cuál casa de Israel? Todos los descendientes de Abraham. Israel, Jacob, cuando lucha con el ángel, le dice: no te dejaré si no me bendices. Bueno, ¿cuál es tu nombre, Jacob? Bueno, desde hoy serás Israel. Y Jacob es descendencia de Abraham, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo que Dios le prometió a Abraham: de ti haré una gran nación que nadie podrá contar. Serán como la arena del mar, serán como las estrellas, nadie podrá contar. Bueno, aquí está hablando de esa generación que somos nosotros. Aquellos que somos de la fe que tuvo Abraham, que mostró allá en el sacrificio. Pues les digo a Israel: después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley. ¿Dónde? En su mente, aquí en nuestra mente. Y la escribiré en su corazón, en sus pasiones, en sus emociones, en su alma. La escribiré en su alma. ¿Me está escuchando? Y nuestra alma es el asiento de nuestras emociones, de nuestras pasiones, de nuestros sentimientos. Y Santiago dijo en una ocasión: ¿de dónde, hermanos, vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? Si no es de vuestras pasiones, si no es de vuestros sentimientos, de vuestras emociones. Pero la Biblia está diciendo que Dios, como no pudieron cumplir ese pacto, ahora pondrá sus leyes y las sentará en nuestra alma. Aleluya, bendito sea Dios. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es decir, Dios está prometiendo un espíritu. Si usted no ha recibido a Jesús como su Señor, quiero decirle dos cosas que sucedieron en el Edén que lo quiero repetir. Su espíritu está muerto. Usted nació con un alma, pero el alma está quebrada, está herida, está corrompida, está inclinada al mal, pero nace con conciencia de que hay una eternidad. Porque los hombres cuando nacen tratan de buscar en la India, adoran las botellas, los animales, los ríos. ¿Sabe por qué? Porque es un instinto del alma. Ellos buscan algo.
Es como que no pueden respirar y buscan un ser superior, pero no pueden porque su espíritu está muerto. Y adoran lo que no saben. Adoran lo que no entienden, pero buscan algo. Y de alguna manera alguien dijo, no es que ellos, bueno, Dios los va a salvar de la misma manera. Claro, porque hay algo. Es como que nos falta el aire cuando estamos sumergidos, cuando nos sumergimos en el agua y de repente comienza a faltarnos el aire. Así es el hombre sin Dios. Trata de subir hasta que abre su boca y respira. Trata de buscar un ser superior a quien adorar. Es por eso que adoran lo que no saben, porque su espíritu está muerto. Pero ¿qué dice Dios? Lo que nos ofrece a nosotros Dios hoy. Y lo que la gente que no conoce a Jesús y no quiere abrir su corazón no tiene ni va a tener. Dice en Ezequiel capítulo 36 versículo 26: os daré corazón nuevo, un alma, un sentimiento, algo distinto, y pondré espíritu nuevo. Es decir, Dios repara nuestra alma, corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo, resucita nuestro espíritu. ¿Para qué? Bueno, porque con el espíritu el ser humano se comunica con Dios. Sabe que los animales solo tienen alma porque sienten, mueven la colita cuando están con sus amos y los llevan por aquí, por allá. Usted le habla y ellos vienen, tienen sentimientos, tienen alma, pero no tienen espíritu. Pero cuando el Señor resucita nuestro espíritu que perdimos en el Edén, porque nuestro espíritu murió, Él pone espíritu nuevo en nosotros y podemos inmediatamente saber quién es Dios y comunicarnos con Dios. Aleluya, eso es lo grande de esto. Eso es lo grande y la gran diferencia. Y la otra diferencia es que si usted se muere, el Señor, ese cuerpo que está en polvo allí, lo va a sacar, pero va a ser otro cuerpo, un cuerpo redimido, un cuerpo glorificado. Qué maravilloso es el Señor. Así que no tema usted morir. ¿Sabe por qué? Porque si usted se muere, se va derechito al cielo, al paraíso, al lugar que Jesús compró a precio de sangre. Dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Es decir, un espíritu nuevo, resucitado, que es el Señor el que pone en nosotros. Y pondré dentro de vosotros otra cosa más. Primero, dice que pondrá un corazón nuevo, un alma limpia, un alma pura. Y pondrá un espíritu nuevo. Y el versículo 27 dice, y pondré dentro de vosotros, oh gloria a Dios, mi espíritu. Mi espíritu. ¿Cuál espíritu? El que se movía sobre la faz de las aguas cuando todo estaba desordenado y vacío, pero el Espíritu de Dios se movía. Ese espíritu Dios lo trae y lo pone dentro de nosotros. ¿Se da cuenta de eso? El mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos, que lo resucitó, ese mismo espíritu Dios pondrá en nosotros. ¿Cuándo? Cuando tengamos un alma nueva y un espíritu resucitado. Entonces, cuando somos parte de Dios, Él pone su espíritu en nosotros. Y nuestro espíritu se comunica con el Espíritu de Dios y podemos llevar una vida cristiana y podemos tener fe y podemos venir al altar y podemos creerle a Dios. ¿Sabe por qué? Porque su Espíritu está en nosotros y ayuda a nuestro espíritu a orar y a tener fe. Gloria a Dios. Amén. Es todo un proceso para la vida cristiana. Pero tenga cuidado porque el enemigo de este siglo le puede robar en un 2x3 lo que Dios ha puesto. Podrá apagarlo, podrá hundirlo, ¿sabe? Pero no podrá quitarlo de usted. No podrá quitarlo. Porque el día que Dios entró, que el Espíritu se puso en su vida, nadie puede sacarlo. Dios lo selló y le dio las arras del Espíritu. Usted está marcado. Cuando usted recibe a Jesús, los demonios lo ven y dicen, no lo puedes tocar porque ese es hijo, es hija de Dios. Está marcado, míralo. Aleluya.
La bestia también en la gran tribulación va a marcar a los suyos en la mano y en la frente. Pero hoy, como vivimos un mundo espiritual, no es literal el reino de Dios. Algunos predican que ya estamos viviendo el milenio, pero no es así. Es mentira de Satanás. Nosotros hoy vivimos el reino espiritual manifestado en nuestras vidas por el Espíritu de Dios que viene a nosotros. Gloria al Señor. Y ese Espíritu de Dios es el que a veces nosotros apagamos. El apóstol Pablo dice: no contristéis al Espíritu Santo. No está diciendo no permitas que se salga de ti. Dice él: no lo contristes, no lo entristezcas, no lo contriñas. Vaya, yo pensé que el Espíritu Santo era un poder, era una fuerza, como dicen los testigos de Jehová. Que pensé que era como la electricidad que partía y estaba allí, y si alguien apretaba el interruptor se devolvía. No, mis amigos y hermanos, el Espíritu Santo es una persona. Él se duele, se contriñe, se aflige. Él nos habla. Jesús dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque les voy a enviar a alguien que los va a consolar, que los va a guiar, que va a enseñarles, y además va a convencer a aquellos que no me conocen de pecado, de justicia y de juicio. Gloria a Dios. Ese Espíritu, como dije al principio, que se movía sobre la faz de las aguas, ese Espíritu Él lo pone en nosotros. Gloria al Señor. Qué maravilloso es Jesús. Gracias por este Espíritu, Señor. Bueno, Dios prometió eso y eso se cumplió, ¿sabe? Tenemos en la Biblia dos creaciones. La primera es literal. Dios creó desde el primer día hasta el sexto día, creó, hizo todo lo que los ojos de los seres humanos pueden ver hoy. Pero el séptimo día el Señor descansó. Se recreó, no trabajó más y santificó ese día. Eso fue en el pacto antes del Nuevo Testamento. Pero aquí el Señor promete una nueva creación. Él le dice a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos, hasta que sean bautizados con el poder del Espíritu Santo. Allí se quería cumplir el segundo pacto. El primer pacto Israel lo invalidó, no pudieron cumplirlo, pero el Señor dice: haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Y después del séptimo día, en el Pentecostés, después cuando se cumplen los 50 días, desciende el Espíritu Santo y el Señor hace su segunda creación. Pero sabe, hay algo distinto. La primera fue literal, pero la segunda es una creación espiritual, la de la libertad en el Espíritu de Dios, para honrarle sin estar bajo la ley, bajo la condenación, sino bajo la gracia y el perdón de Jesucristo. Amén. Qué maravilloso es el Señor. Esa es la gran garantía. El pacto antiguo bajo la ley, bajo la obligación, pero el pacto nuevo que el Señor cumple. Yo voy a cumplir todas las leyes por ustedes y me voy a la cruz a morir y me los llevo a todos ustedes allí, para que a través de esa nueva vida Dios nos da y nos resucita. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, escuche bien, si alguno está ¿en quién? En Cristo, en la fe de Jesús, en ir a la obra que Él hizo. Si alguno ha creído en Cristo, si alguno ha creído que Él ha muerto por sus pecados, nueva creación es. La primera creación pasó literal, pero Dios tiene un nuevo pacto de una creación espiritual. Aleluya. Y esa es la creación de la libertad del Espíritu. Ya no estamos bajo la ley, no tenemos que cumplir ritos ceremoniales y ir al altar y traer un becerro. Ahora nuestro becerro ya fue a la cruz. Ahora vivimos por la fe en el Señor Jesucristo. Aleluya. Porque estoy cansado de vuestros machos cabríos, de vuestras ofrendas, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Haré un sacrificio y uno y para siempre. Y ese es el Señor. Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios que ha trabajado con nosotros, iglesia. La libertad del Espíritu. Y es allí donde quiero enfocarme en esta hora. Dios ha puesto un corazón nuevo. Dios ha resucitado nuestro espíritu. Y ha puesto su espíritu en nosotros. Pero estamos viviendo en un mundo de tinieblas y de tibieza. Bueno, ¿qué está pasando entonces? Vamos a la escritura, al texto que leíamos. El apóstol Pablo aquí está aconsejando andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Oh, ¿qué deseos? Bueno, los que antes teníamos. El viejo hombre murió. El viejo hombre se perdió. Por eso debemos vivir en el Espíritu, porque si no vivimos en el Espíritu y andamos conforme a nuestros deseos que antes teníamos, entonces vamos a ahogar la semilla del Espíritu que Dios ha puesto en nosotros. ¿Y qué pasa entonces, pastor? Bueno, entonces hay dos fuerzas, hay dos leyes: la ley del pecado y la ley del Espíritu, la ley de la muerte y la ley de vida. Y esas dos leyes se oponen entre sí, pero están establecidas, están vivas. Porque el Señor, cuando nos resucita con un nuevo espíritu y pone en nosotros sus leyes en nuestra alma. Pero nuestra alma tiene un proceso gradual, ascendente, que es nuestra santificación. Usted no tiene un cambio total en su alma, es un cambio radical en nuestra forma de pensar. Pero nuestra alma y nuestro cuerpo siguen con su naturaleza caída, aunque Dios ha puesto sus leyes en nosotros. Y esa es la lucha que tenemos hoy. Es por eso que las iglesias están tibias. Es por eso que los hermanos, cuando deben de buscar al Señor en oración, no lo buscan. Es por eso que no se siente nada cuando dejamos de acudir y de acercarnos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la naturaleza caída, nuestras pasiones, emociones, están ganando y están ahogando al Espíritu de Dios que está operando en nuestras vidas. Gloria a Jesús. Porque los deseos de la carne son contra el Espíritu. O sea, pastor, que nuestra carne no fue mudada en forma radical, no. Eso va a suceder cuando este cuerpo se vaya a la tierra y el Señor traiga un cuerpo nuevo con nosotros. Mientras estemos aquí en la carne, hablo de la carne física, mientras estemos en la carne, nuestras pasiones, emociones y deseos van a estar queriendo gobernar el Espíritu de Dios y de nuestra mente que está allí. Se lo voy a explicar mejor. Vamos al libro de Gálatas capítulo 5. El apóstol Pablo está hablando allí de esta guerra, de esta lucha. Entonces, pastor, si hemos recibido a Jesús y el Espíritu, y tenemos un Espíritu resucitado y Dios ha puesto sus leyes en nuestro corazón, ¿seguimos teniendo luchas? Sí, las seguimos teniendo. Las seguimos teniendo. Porque hay una fuerza. Este mal, este cuerpo no ha ido a la tierra para ser mutado. Dice 7, capítulo 7, versículo Gálatas capítulo 1. Estamos allí casi. Gálatas capítulo 1. Capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice ese versículo? Dice: estad pues firmes. Estad firmes, estás constante, estás cimentado, estás puestos allí. Tener firmeza.
en la libertad. ¿Cuál libertad? La que les hablé, la del nuevo pacto, la libertad del Espíritu. Estad pues firmes, puestos vuestros pies sobre roca, en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Esa nueva creación permanezca sobre ustedes. Y no estéis otra vez sujetos, ¿a qué cosa? Al yugo de la esclavitud. Es decir, ¿cuál es el yugo de la esclavitud? Es la ley que Dios ha establecido, que ahora nosotros la cumplimos por la fe, pero que cuando gobierna nuestra vida carnal, estamos cumpliéndola y volvimos a la letra. Es decir, yo voy a la iglesia solo porque tengo un cargo y me pesa eso. Voy, no quiero ir, pero voy. Yo me congrego porque eso me pesa y voy a tratar, me levanto temprano y voy de mala gana. Pero voy porque Dios dice que tenemos que ir. Allí estamos fallando, hemos vuelto a la ley. Si usted falla en un punto de la ley, está condenado, está muerto. Pues si Cristo nos ha liberado, si hemos sido una nueva creación, no podemos volver a la ley. No podemos volver a hacer las cosas por obligación. No podemos servirle al Señor por obligación. Y si las cosas hoy no pesan, nos pesan. Si nos cuesta venir al culto, si nos cuesta dejar el partido de fútbol para hacer una oración, quiero decirle que tiene que venir a la cruz, arrepentirse para que Dios comience a gobernar una vez más su vida. Usted me dirá, pero pastor, esas son cosas que hay que hacer y no me afectan. El otro día estaba pensando y dije, si yo tengo un vaso de agua y le pongo un poco de jugo suco, le pongo en rojo, no creo que solo la parte de arriba se va a quedar en rojo. Si yo le pongo jugo, todo ese jugo se va a ir y la copa de agua va a estar roja. Si yo cambio el color, le pongo amarillo, el amarillo también va a cubrir toda la copa. Es decir, no es lo que nosotros pensamos. El versículo 7 dice, vosotros corríais bien, ¿qué nos estorbó para obedecer a la verdad? ¿Quién nos dijo que había que venir obligado? ¿Quién nos dijo que no podíamos llevar la cultura del evangelio que Dios ha establecido para Chile? ¿Quién? El versículo 9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Esto lo saben las cocineras. Un poco de sal saborea toda la comida. Entonces, no podemos quitarnos esto y excusarnos que aquí, es que allá, es que... No, mis hermanos, no volvamos atrás, no vivamos por la ley. No vivamos en el pacto antiguo, vivamos en la ley de la libertad. Y si somos esclavos y estamos siendo obligados a hacer cosas para Dios, estamos en pecado. Debemos decirle, Señor, yo quiero vivir por la fe, quiero acercarme, quiero que mi espíritu sea bendecido, quiero ser lleno de ti. Oh, cuánto necesitamos esa bendición para nuestras vidas. Lo que pasa, amados hermanos, que la Biblia para todo tiene explicación. ¿Qué pasó con Eva? ¿Qué pasó con Eva? Fue engañada. Y ella, me imagino yo que cuando ella comió y dijo, mira, Adán, no morí. No morimos, estoy igual. Come tú también. Y Adán comió y estaba igual, pero sabe esa gloria que tenía Moisés cuando bajaba del templo. Esa gloria resplandeciente ya no estaba. Ellos se observaron en forma carnal, porque la luminosidad gloriosa, el Espíritu de Dios que brillaba sobre ellos, no permitía que sus ojos carnales se observaran el uno al otro. Pero cuando ellos fueron engañados, la gloria de Dios desapareció y se vieron que estaban desnudos, porque Satanás los engañó. Y el apóstol Pablo trae a la memoria, cuando le habla a la iglesia que está viviendo su vida no en el espíritu, sino que se está volviendo al pasado, a vivir en la carne, en las pasiones, en las emociones. Le dice en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3, pero me temo, les dice al pueblo de los corintios, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
vuestros sentidos de alguna manera se han extraviado de la sincera fidelidad a Dios. Claro, porque cuando es más fuerte la ley de nuestro cuerpo, es entonces donde nosotros comenzamos a flaquear. Gloria al Señor. Vamos allí ahora sí a Romanos capítulo 6 para explicárselo un poco mejor. El apóstol Pablo, vamos entendiendo esto, el apóstol Pablo, un hombre de fe, un hombre usado por Dios, un hombre cambiado radicalmente, dice esto: yo sé que en mí, esto es en mi carne, está hablando de nuestra parte física, de nuestro ser, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, porque el Espíritu ha sido resucitado y Dios ha puesto sus leyes. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque nuestra fuerza, nuestras emociones, nuestras pasiones nos dicen: es que Dios te dice que tienes que hacer esto, hacer esto. No lo hagas. Déjate llevar. Déjate llevar por las emociones. Es como cuando los hombres, las parejas pololean, o los hombres se dejan llevar por las emociones y cometen adulterio con sus ojos. Y se comete fornicación. Déjate llevar por la pasión. Si solo va a ser un momentito, y sale el adulterio, y sale la fornicación, y los homosexuales, y se dejan llevar por sus pasiones. Déjate llevar. Y aflora el pecado, y no hagas esto, y no hagas esto otro. Si estás bien conviviendo, si la vida en pareja es buena, y nos dejamos llevar y nos arrastramos, si nuestra cultura es buena, tú estás bien. Y nos dejamos arrastrar por lo que nuestro mundo lleva. Y mire, el apóstol dice: porque no hago el bien que quiero. ¿Cuántos de ustedes tienen proyecciones, tienen metas? Desde hoy, dicen muchos, desde hoy me comprometo a servir a Dios, a honrarle, a cumplir mi palabra. Pero usted sale de acá y el mundo con sus afanes y sus deseos lo envuelve. Ya ahí ve la chica y ve al joven y quiere comenzar a vivir su vida, y usted se está envejeciendo y ve a otra mujer más joven, o usted ve a otro hombre más joven, y se envían las fotos por aquí y por allá, y comenzamos a ilusionar. Y el viejito de 80 que una lola pasa y lo mira, él dice: y quiere conmigo, y todavía puedo, y soy guapetón. Y nos dejamos llevar por las emociones, por los sentimientos. Y la naturaleza antigua comienza a manejar nuestro espíritu, que quiere hacer el bien, que quiere comunicarse con Dios. Y llegó el sueldo y no era lo suficiente, y comenzamos a regañar y decir: y esta economía, y que está todo tan malo. Pero nuestro espíritu dice: confía. Confía. Aleluya, bendito sea el Señor. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Yo voy a cumplir, pero no lo hacemos. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es decir, el pecado ha gobernado nuevamente. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, una ley, que el mal está en mí. Hay una ley. Cuando Adán pecó y Eva pecaron, se dictó una ley que ellos morirían, y es la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley que es la ley del pecado, que trae muerte sobre nosotros. Esa es una ley. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ahí tenemos otra ley, dos leyes. La ley del pecado y de la muerte, que cuando la alimentamos tratamos de ahogar la ley del Espíritu de Dios que está en nosotros. Amén. Esa ley no se termina hasta que vamos a la tumba. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, de mi moral,
Dios sembró, puso sus palabras en usted. Pero esa ley se revela contra la ley de su mente, contra lo bueno que usted piensa, contra la fe que usted proclama. Esa ley se revela y le dice: no, si todo sigue normal, si esos son patrañas, eso de la fe. Aquí tenemos un testimonio de una mujer que habló de fe. No era mentira, ella le creyó a Dios y Dios hizo un milagro. Porque se puso, trajo convicto. La ley del pecado los trajo a los pies de Cristo y dijo: la ley de Dios es superior a la ley del pecado. Y trajo sanidad. La trajo cautiva a la ley de Cristo. Gloria al Señor. Y el apóstol dice: ¿y cuántas veces decimos nosotros cuando estamos en tibieza? Cuando no hemos sido lo que Dios quiere que seamos. ¡Oh, miserable de mí! Si quise cumplir, lo pensé, pero no pude, caí, miserable. Yo recuerdo el testimonio de nuestro hermano Elías, cuando decía: yo voy a la iglesia, soy un hipócrita, porque después llego a mi casa. Permítame, hermano Elías, tomar su testimonio. Después voy a mi casa y entro al baño y me fumo un cigarro. Y después dejo de fumar y me siento mal. Después voy a la iglesia de nuevo, hasta que le dije a Dios un día que quitara esto de mí. Porque con su mente servía la ley de Dios, venía al culto, levantaba sus manos, profesaba fe, pero la ley del pecado era más fuerte. Tomaba su cigarro, lo encendía, porque para él eso era pecado y lo destruía. Para otros puede ser el ají, para otros la mucha Coca-Cola. Porque todo lo que nuestra naturaleza nos pide en exceso es malo. Y a veces decimos: pastor, ore por mí. Lo que tenemos que hacer es abandonar el pecado y volvernos al Señor y decir: Señor, permíteme, ayúdame. Y tendremos libertad para ser bendecidos por el Señor. Pero mire, vamos concluyendo esta parte. Dice: gracias doy a Dios. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí Pablo hace un preámbulo y dice: gracias doy a Dios por Jesucristo. Gracias. Decir que hay esperanza, hay un lugar, hay una forma. Y sigue hablando: así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y el capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y apuntamos al pasaje, al texto. Los que no andan conforme a ¿qué? Está diciendo los que están en Cristo Jesús. Es decir, estamos en Cristo, pero ¿podemos andar por la carne? Sí. ¿Podemos andar por el Espíritu? Sí. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el versículo 9 dice: mas vosotros, iglesia, no vivís según la carne, sino según el Espíritu de Dios. Y ahí Pablo dicta otra frase, y hay que examinarnos. Y dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y es allí donde tenemos que examinarnos si el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, pero usted tiene el Espíritu de Cristo. Porque ese Espíritu hoy la ha traído a este lugar. Dice el apóstol: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. El versículo 11: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Algún día, cuando vayamos a la tierra, Dios va a vivificar, nos va a dar nueva vida con un cuerpo transformado.
Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios por esta palabra. Corramos bien. ¿Quién nos indicó que debíamos correr mal? Estamos en la presencia de Dios y necesitamos del Señor. Ahora, somos una nueva creación. El Espíritu de Dios está en nosotros. Dios puso sus leyes y nuestro espíritu ha resucitado. Entonces, si Dios puso su espíritu, Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19, y aquí quiero que pongan mucha atención. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, ¿me está escuchando? Que vuestro cuerpo es, ¿qué es lo que es esto? Que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Santo, sacado del mundo y puesto en el altar de Dios. Santo, separado, apartado, dedicado a Dios. Porque el Espíritu de Dios está en nosotros y nos resucitó nuestro espíritu y puso sus leyes en nuestro corazón. Ahora somos templo de Dios. El cual tenéis ¿de quién? De Dios. Y que no sois vuestros. Usted dijo: tú eres el Señor de mi vida. En el hebreo, en el griego, el Señor es amo, es dueño de todo, de nosotros, de nuestras propiedades. Él es el amo. Él puede matarnos, darnos vida, destruirnos, enviarnos al infierno, porque Él es el Señor amo. Si usted un día dijo esas palabras, ya no se pertenece a sí mismo. Su cuerpo, su alma y su espíritu son el templo de Dios. Porque habéis sido comprado por precio. La sangre del Hijo de Dios fue derramada en la cruz del Calvario. Él se hizo un monstruo por nosotros. ¿Usted vio la película La Pasión de Cristo? Eso no es nada comparable con lo que a Cristo le sucedió. Él era un monstruo, no tenía piel. Él lo hizo todo por usted y por mí. ¿Sabe por qué era un monstruo? Porque el pecado es monstruoso. El pecado es horrible. El pecado nos robó el Edén. El pecado nos robó nuestra salvación. El pecado trajo la miseria, las enfermedades a la tierra. Pero Cristo pagó, fue demacrado, fue herido, porque nuestros pecados los llevaron a la cruz. Y ahora usted y yo somos el depósito de la presencia del Espíritu de Dios, y nuestros cuerpos Él los guía, Él los dirige. No nos pertenecemos a nosotros mismos, somos de Él. Y si viene una enfermedad, Dios puede tomarla, hacerla desaparecer o hacer que continúe, porque somos de Él. Amén. Ese es nuestro Dios. A precio fuisteis comprado. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Iglesia, de Dios. Qué maravilloso es el Señor. Gracias, Jesús.
¿No sabéis? Otra vez dice en otro pasaje, 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Usted va a sufrir, usted va a llorar, usted va a patear, usted va a agonizar, porque ese cuerpo, ese templo no es suyo. Ese templo es de Dios. Y cuando nos oponemos a Dios, después de haber probado la benignidad del Señor, estando lejos de Dios, lloraremos, patearemos. He visto gente que ha llegado arrastrándose a la iglesia, ha llegado con enfermedades. ¿Sabe por qué? Porque ellos se han alejado de Dios cuando proclamaron su fe. Pero es templo de Dios y Dios recupera su templo. De alguna o de otra forma, el hombre llegará a la presencia de Dios porque está sellado y ha sido comprado por precio de sangre. Volvemos a nuestro pasaje. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que hagáis lo que no quisieres. Póngase de pie. ¿A quién le daremos prioridad en nuestra vida? Permitiremos que el Espíritu de Dios, junto a nuestro espíritu y las leyes que Dios ha puesto en nuestros corazones, se alimenten y crezca nuestra fe, crezcan nuestras convicciones y nuestra obediencia al Señor comience a ser perfecta. Si hemos vivido hasta aquí como cristianos obligados y estamos viviendo bajo la ley de la obligación, digámosle al Señor que nos perdone y que ponga en nosotros y nos revive, que ponga en nosotros ese espíritu de clamor, de súplica, para acercarnos más al Señor y fortalecer nuestras almas, y que nuestro espíritu comience a crecer, comience a avanzar, y ahoguemos todo lo que tiene que ver con nuestras pasiones, con el orden mundial desordenado, y que no aceptemos lo que se llama pecado ni en nuestras vidas. Hasta que nuestros ojos, iglesia, se cierren, estaremos luchando, estaremos guerreando con nuestra carne, con la sociedad y con nuestro enemigo número uno, Satanás. Porque somos seres humanos creados por Dios. Y esta vida tiene su fin, tiene su término. Pero la vida que el Señor nos ofrece, podemos desde hoy comenzar a conquistarla. Aunque ya ha sido conquistada por el Señor. Ya el Señor lo ha ganado. Pero nosotros solo lo que tenemos que hacer por la fe, como los que vinieron hoy al altar, un paso, dos pasos de fe, y el tercero y el cuarto, hasta que llegaron aquí, dieron pasos de fe, de confianza, no en los hombres, sino en Dios y en su palabra, porque su palabra la que puede levantarnos. Es nuestra fe que Dios pone en nosotros, porque no es nuestra tampoco, es la fe que Dios pone la que nos ayudará a salir del estado de tibieza en el cual nos encontramos, que es repugnante para Dios. Despiértate, iglesia, y comienza a vivir en el Espíritu. Dios bendiga a nuestros hermanos nuevos que están llegando, como nuestra hermana Claudia, mi hermana Elizabeth, que ha llegado acá confesando y declarando que Dios ha sido su juez y su sanador. Iglesia, no sabemos nuestro día de término. No sabemos cuándo nuestros ojos se cierran. A veces pasamos inadvertidas estas palabras que se dictan desde el púlpito.
Pero ninguna palabra que ha sido leída aquí en el altar ha sido una casualidad para nosotros. Siempre tiene un objetivo, y ese objetivo es claro. Como cuando Jesús se paró allí y abrió las Escrituras y dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido Dios para dar buenas nuevas a los pobres. Y esta palabra se ha cumplido hoy. Y hoy esta palabra es para mí, en primer lugar, y es para usted. Remiende su vida y ya no viva bajo la ley de la esclavitud. No vuelva al pasado y comience su primer amor buscando al Señor. No comience buscando las añadiduras, porque las añadiduras se perderán si las busca. Busque primero el reino de Dios. Dígale al Señor: despierta mi espíritu, porque un día Él lo despertó, pero hoy está dormido. Despierta nuestros espíritus, vuélvenos a ti y nos volveremos. No se pierda oración, no se pierda culto, no se pierda una lectura de la palabra. Levántese y doble sus rodillas. Al mediodía doble sus rodillas. Por la noche antes de ir a dormir, doble sus rodillas, iglesia. Como está escrito: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Eso es lo que la iglesia hoy está necesitando. Despertar de este sueño de indiferencia. El mundo con sus afanes y sus nuevas leyes nos envuelve. Piense siempre que Satanás está gobernando esta tierra. Pero llegará el día, como lo hemos estudiado, en que Dios vendrá a derrumbar y quitará todo el poder a Satanás y a todos los reyes y los hombres poderosos en la tierra. Pero mientras estemos aquí, tenemos que guerrear, tenemos que luchar, y nuestro enemigo poderoso que está sobre nosotros es la carne, más las influencias satánicas operando en nosotros. Oremos al Señor. Mientras tocamos una música suave, usted se pone allí en las manos de Dios y le dice: Señor, con mi mente sirvo a la ley de vida, pero con mi cuerpo te he fallado. Desde hoy me programaré, me ordenaré para poder, Señor, crecer en tu gracia. Seré ordenado, haré una planificación en mi vida. Escribiré los versículos que más me entusiasmen. Me levantaré, leeré un devocional, oraré antes de mirar cualquier rostro en la calle. Miraré tu rostro en primer lugar, Señor. Y antes de cerrar mis ojos para sumergirme en la oscuridad y en el sueño, miraré tu rostro, Señor, para contemplarlo nuevamente por la mañana. Ore a su Dios y a mi Dios. Él está aquí. Dios trabaja en nuestras vidas, en nuestras mentes. Aleluya, te adoramos, Señor, te glorificamos. Primero que nada quiero orar por aquellas personas como Claudia, como Elizabeth, como la esposa de Gonzalo que hoy está aquí con nosotros, como mi hermano Braulio que ha llegado, Señor, y otras personas que no puedo nombrar, pero tú las has visto, Señor, y las conoces. Bendíceles, Señor, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y toma, Señor, las vidas de cada uno de ellos, porque hoy están aquí, porque han abierto su corazón para ti. Gracias, Jesús.